Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo que me habéis pedido mucho sobre la armonía flamenca. Bueno, quería empezar por los orígenes. Los orígenes se remontan a los griegos, es decir, a la Grecia antigua. Los griegos usaban escalas descendentes que se basaban en tetracordos, es decir, conjuntos de 4 notas que unían de 4 en 4 y les salía una escala. Y eso, eran descendentes. Esto es muy importante porque al ser descendente genera una tensión entre los semitonos que hace esa relación sensible tónica que encontramos también en el flamenco. Ahora lo veremos. Pues bien, entre esos modos, que los principales eran el dórico, frigio, lidio y misolidio, el dórico griego es de donde viene el flamenco. ¿Y esto por qué es así? Pues porque entre las notas hay tonos y semitonos, es decir, son distancias. El tono, si es así, el semitono es más o menos la mitad, aunque ya entrarían otras teorías que no es exactamente la mitad, pero bueno, más o menos para que nos entendamos. De do a re siempre hay tono, de re a mi tono, pero de forma natural se forman semitonos de mi a fa y de si a do, sin alterar ninguna nota, sin que haya sostenidos o bemoles. Entonces siempre recordemos que de mi a fa y de si a do hay un semitono. ¿Qué pasa con el modo dórico? Pues que está construido sobre mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Y entonces se forman semitonos en los mismos sitios que se forman en las escalas del flamenco. ¿Por qué hoy en día lo conocemos como modo frigio? Pues bien, esto tiene una larga historia. La música cambió, avanzó y en la Edad Media encontramos el canto gregoriano, que no era más que una evolución del canto llano con intención de contar la Biblia a los creyentes cristianos. En la Edad Media cogieron esos modos griegos que ya tenían y los cambiaron un poco. Para empezar le cambiaron los nombres: Protus, Deuterus, Tritus y Tetrardus. Y también teníamos modos plagales y auténticos. Y un factor muy importante es que ya las escalas no eran descendentes, sino ascendentes, porque su entendimiento de las escalas cambió. Tengamos en cuenta que la música de aquellos entonces, ni la griega ni la medieval, se parece en prácticamente nada o muy poco a la que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues porque la que tenemos ahora tiene acordes verticales y lo de antes era totalmente horizontal, es decir, eran voces cantando la misma melodía monódicamente. Si cantaban un Kyrie, que es una parte de la misa que se canta, Kyrie eleison, me lo he inventado, pues si se une otra persona van a cantar lo mismo, Kyrie eleison, y lo cantaban siguiendo una de sus escalas. Cogían el protus, pues vamos a hacer dentro de esta escala, y solamente cantaban con las notas del protus. Los griegos igual, si cogían el misolidio, pues solamente cantaban con las notas del misolidio. Para eso sirven las escalas, para organizar la música y cada una suena diferente. Esa horizontalidad, la horizontalidad es una línea solamente que va hacia adelante. Podían jugar. Por ejemplo, improvisando horizontalmente sobre la escala frigia, que en realidad es la dórica griega. Pues bien, esto evolucionó y acabaron en la Edad Media, a finales, nombrando esos modos, esas escalas que eran protus, deuterus, que ya habían cambiado de los griegos, con nombres de los griegos, pero mal puestos. O sea, que ahora el que se llamaba dórico, ahora se llama frigio. Y todos los demás, pues, reorganizados. Es por eso que hoy en día conocemos el modo frigio como el modo que se utiliza en el flamenco. Pero tenemos que tener en cuenta que ese modo frigio no es realmente del que proviene, sino del dórico griego, puesto que es el dórico el que estaba descendentemente. Cuando lo ponemos ascendente, suena mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. No es lo mismo que hacer mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Suena mucho más flamenco. ¿Por qué? Si tú lo pones descendente, ¿qué pasa? Que no es re, mi, sino fa, mi. Entre fa y mi recordamos que había un semitono. No entre re y mi, sino entre fa y mi. Y entre si y do. Por eso antes, cuando he hecho en do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entre si y do, sí hay esa tensión, esa atracción
La música se atrae, hay como polos que se atraen como un imán. Y entonces eso es lo que pasa, que en mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, no, ahí no había semitono. Sin embargo, si la pones al revés, mi, re, do, si, la, sol, fa, ahí sí se genera la tensión, para que pueda descansar ahí. Antes estábamos con la modalidad, es decir, nos movíamos con estas escalas y ninguna tenía una atracción de sensible tónica fuerte, ni había grados como la tónica, subdominante y dominante. Pero eso entró en juego. Por ejemplo, cuando estamos en do mayor, tenemos la subdominante y la que tiene más tensión, que es la dominante. Esto, si lo dejamos así, no es conclusivo. Tiene que resolver en la tónica otra vez. Para descansar, para dejar la música resuelta. Es como cuando hablamos, por ejemplo, si yo digo, ¿a dónde vas? Eso no es conclusivo. Pero si me dices, voy al cine, pues ya has resuelto la frase. Es como un arco donde el punto de arriba es el de más tensión y los de abajo es de relax. O sea, ¿a dónde vas? Voy al cine, ¿no? Y dentro de cada frase también hay una tensión y una distensión. ¿A dónde vas? En la entonación de la frase. Porque la música también es un lenguaje, es como hablar. Entonces, si hacemos... es como decir, ¿a dónde vas? Y que me digas, voy al cine. ¿Vale? Es como una explicación un poco muy básica de cómo funciona el lenguaje musical en cuanto a la tonalidad. ¿Qué pasa hoy en día? Pues que a esa línea horizontal se le ha añadido acordes, es decir, más de una nota. Sobre cada nota de la escala se forman bloques hacia arriba de sonido. Sobre el re, por ejemplo, han puesto re menor. Sobre el do, do mayor. Sobre el la menor. Entonces, sobre cada nota hay un acorde, pero ¿qué es lo que ha pasado para que el flamenco suene tan especial? Pues que según la evolución lógica del sistema dórico-griego, que ahora lo llamamos como frigio, pues debería ser la, por ejemplo, lo cogemos en la y vamos hacia abajo, ¿no? La, sol, fa y mi. Debería ser menor, pero es que esto no suena flamenco. ¿Por qué? Pues porque el flamenco ha puesto el sol sostenido para que la tónica sea mayor, a pesar de que en la escala no encontramos ninguna alteración que nos diga que el sol sostenido debería ser sostenido. Entonces, ¿cómo suena en el flamenco? Que además le han añadido otras tensiones. No era la armonía clásica, no era... sino que añadieron, por ejemplo, la séptima o novena, que antes no se añadían a los acordes. Y aún así sigue siendo conclusivo. ¿Por qué? Esto es curioso, porque desde el clásico siempre se ha visto de una forma etnocéntrica. ¿Qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es cuando uno intenta analizar la situación de otro desde su punto de vista y solamente mirando a su ombligo. Es decir, si tú analizas el flamenco desde el punto de vista clásico, nunca lo vas a entender. Es como si intentas entender los ritmos irregulares de África, por ejemplo, o de Venezuela, que son 5x8, por ejemplo, y lo intentas meter con calzador en un 3x4. No cabe en un 3x4. ¿Por qué? Pues porque es un ritmo de 5, es irregular, porque viene de la música popular, que se ha refinado y se ha hecho culto también, porque ha evolucionado mucho. Pero hay que intentar entenderlo desde sus parámetros. Entonces, muchos clásicos, ¿qué es lo que ha pasado? Es que han entendido que ese mi mayor pues era la dominante de la menor y que en realidad no estábamos en un modo griego o eclesiástico, ¿no? Para ellos estábamos en una tonalidad, que era la menor. Y para ellos debería resolver el la. Pero es que el flamenco nunca resuelve el la, a no ser que sean palos tonales.
pero los palos como la soleá, la seguirilla, las bulerías, no resuelven. Eso ya lo estudiaron estudiosos en realidad del clásico. Hay clásicos que sí, que tienen razón en sus estudios y que ya detallan esas características propias del flamenco, que forman un sistema único, como por ejemplo Turina, Falla o García Mato, entre otros autores también como Felipe Pedrell. Y tienen tratados en los que explican toda la armonía flamenca. Por ejemplo, Turina fue uno de los primeros que defendió que la cadencia andaluza no funcionaba como una tonalidad, es decir, no hacía... No, se quedaba en el mi. Y ahí descansaba. Esa era la cadencia andaluza y es de donde nace también el flamenco, de esa música popular que se va especializando, adquiriendo un lenguaje propio, gracias también a los gitanos, que le dieron un toque único y una forma de hacer las cosas muy especial, a los andaluces y esa música popular y esa forma de cantarlo y de hacerlo. Y bueno, y también a esa mezcla con elementos clásicos que ya había en la época. En la época también se hacían ese tipo de cadencias. Pero fueron los andaluces y los gitanos andaluces los que refinaron y adaptaron e hicieron que esto se entendiera como tónica. Eso es lo especial del flamenco, que ha sabido combinar, por un lado, la modalidad, que viene desde los griegos. Por otro lado, la tonalidad, aportando a cada nota de esa horizontalidad una verticalidad. Ya tiene la tonalidad de, además, un grado que debería ser menor, lo ha mayorizado, pero dentro del modo. El mi no funciona como dominante, siempre hay que recordar eso. Y luego también tiene lo que añadieron los gitanos andaluces con esas tensiones de séptimas y novenas por estar en el romanticismo, con rasgueos. Antes la guitarra culta era la punteada, que también se mezcló con la rasgueada. Pero en lo popular no tenían acceso a la cultura, entonces se desarrolló mucho el rasgueo y técnicas únicamente de pulgar, como ha sido la alzapúa, que podéis escuchar en uno de los vídeos en los que toco una soleá, que os dejo aquí en las tarjetas o en la descripción de este vídeo. Pues bien, el desarrollo del rasgueo también ha aportado una característica única del flamenco. Y luego también tiene la influencia judía de todas las culturas que han pasado por Andalucía, que eso es único. Más también la influencia árabe, que es la que pasó por Andalucía y que se quedó un montón de tiempo, de la que tenemos reminiscencia a través de escalas, como por ejemplo la hispanoárabe, que se mezcló con la que ya había aquí natural, frigia, que era la dórica griega, que suena así. Suena mucho más árabe. Entonces, cuando los guitarristas flamencos improvisan, utilizan todos esos recursos para aportar todas esas influencias. Por eso, cuando algo no suena flamenco es porque no tiene o no está plasmando toda la esencia de todas esas influencias que se pueden plasmar. Y esas escalas hispano-árabes pues provienen de escalas árabes, como por ejemplo las hijaz, que también se forma por tetracordo. En vez de hacer la, sol, fa, mi, que es la cadencia andaluza, hacen la, sol, fa, mi, y ya tiene ese punto un poquito más árabe. Entonces se pueden hacer las dos, combinarse, y la encontramos en muchos palos del flamenco. Entonces el sistema armónico del flamenco es un sistema único, porque no es ni modal ni tonal, sino que combina lo mejor de los dos, con influencias árabes, influencias judías también, la influencia en el cante de todo eso, porque también los árabes usan mucho los cuartos de tono. Es decir, antes hablamos de tono, semitono, pero es que también hay algo más pequeño, que es los cuartos de tono. Es algo intermedio, por ejemplo, mi, fa, mi. Entre mi y fa hay un semitono, pero si hay algo en medio también, mi, eso también es un cuarto de tono. Mi, fa, mi, fa. Hay algo en medio. Y eso no lo tenemos, por ejemplo, en la guitarra. ¿Por qué? Pues porque tenemos trastes. Pero en instrumentos, por ejemplo, como el ud árabe,
que no tiene traste, eso lo puede encontrar. O un violín, un cello, instrumentos que no tienen las notas ya delimitadas en tonos o semitonos. Entonces, ¿por qué hay algunas cosas que tienen cadencia que más o menos puede parecer con los mismos acordes que la cadencia andaluza, pero no suena a flamenco? ¿Por qué? Si es lo que le da el toque. Por ejemplo, vamos a verlo con una canción de los Beatles, Michelle. En Michelle el comienzo va como tocando por medio. Va en re menor, si bemol y la. Michelle, ma belle, na ni na na ni no ni no ni na 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 ni. ¿Qué es lo que tiene? Que a pesar de eso no suena flamenco. ¿Es que canta en inglés? Bueno, aparte de que no canta en español, ni tampoco con acento andaluz, que eso también es muy importante, aquí el la sí funciona de dominante, de re. No se va a quedar ahí, la canción sigue. Lo suyo sería que siguiera toda la canción y que acabara en la, pero realmente Michelle acaba en re. Y además en re mayor. Está jugando ahí con el modo menor, el modo mayor, pero no utiliza el modo frigio a la manera flamenca. Tampoco tiene melismas característicos, ni esos cuartos de tono de la voz que hacen los andaluces o los gitanos andaluces. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. He intentado analizar el flamenco como yo lo veo. Yo soy guitarrista clásica y me queda mucho por aprender del flamenco, pero trato siempre de entenderlo no desde un punto de vista etnocéntrico, clásico, como os he dicho antes, sino poniéndome dentro de los parámetros que el flamenco tiene y escuchándolo y comprendiéndolo, no viéndolo desde fuera, como desde una posición alejada y como superior, porque no es así. A veces en el flamenco no se le pone nombre a las cosas porque tiene una tradición oral, se aprende de forma oral, de tú a tú, y es una tradición que se transmite a través de las personas. No es algo de una tradición escrita como si ha tenido la música clásica. Mi intención no es tampoco darle nombre a todo y catalogarlo todo, porque todo no se puede catalogar tampoco, pero sí entender un poco la magia que tiene el flamenco, que lo hace único, y poder darle peso a través de estas cosas. Espero que os haya gustado mucho. Podéis comentar, pedirme vídeos nuevos sobre este tema, puedo hacer uno si queréis sobre los palos del flamenco. Los ritmos también, porque este ha ido más sobre la armonía, ¿no? E intentando explicar por qué suena algo flamenco. Podéis suscribiros también, dar me gusta, compartir con vuestros amigos si os ha gustado y muchas gracias por verlo.